Hola, ¿cómo estás? Hoy nos encontramos otra vez para poder trabajar juntos la clase de grupo de amigos de esta primera semana de abril. Antes de arrancar, voy a estar orando para que sea Dios el que guíe estos minutos y sea Dios el que ministre tu vida. Señor Jesús, Padre, en tu nombre, Señor, yo dejo, Señor, estos minutos en tus manos. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer. Oro, Señor, para que vos, Señor, ministre cada vida. Oro, Señor, para que cada persona en necesidad pueda recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Y papá, nos declaro libres para poder escucharte a vos, para poder escuchar tu palabra, Señor. En tu nombre, amén. Bien, la clase de la semana de hoy está relacionada a las excusas. Y así como fue la semana pasada de las excusas, sí tenía que ver con las excusas que ponemos por nuestra edad. Eso tiene que ver con las excusas que surgen de nuestro contexto. La clase está basada en el libro de Jueces 6, del 1 al 16. Cuenta la historia de Gedeón. Gedeón pertenecía al pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Israel estaba totalmente oprimido por los madianitas. El pueblo se había alejado de Dios, lo había cambiado a Dios, lo había sacado de su vida a Dios. Entonces estaban totalmente oprimidos por los madianitas. Los madianitas los tenían en la total pobreza. El pueblo de Israel sembraba y los madianitas venían y le cosechaban todos sus cultivos y ellos no podían ni defenderse. En este contexto que te estoy hablando surge la historia de Gedeón. Gedeón tiene una charla, ¿sí? Tiene una charla con un ángel de Dios y después tiene una charla con Dios mismo, ¿sí? Donde él empieza a preguntarle a Dios y a decirle a Dios sobre todas las cosas que estaban pasando, relatándole todas estas cosas que yo te conté, cómo lo tenían los madianitas y cómo estaban los madianitas. Y es ahí donde Dios le propone que sea Gedeón quien libera al pueblo. Y es ahí donde surge el eje de esta clase, que son las excusas que Gedeón pone, ¿no? Y Gedeón le dice, ¿cómo voy a poder hacerlo yo si mi clan, o sea, si la familia a la que yo pertenezco es la más pobre del pueblo de Israel, la más humilde, la más pobre del pueblo de Israel, y yo soy el más pequeño de todos? Esa es su excusa que da inicio a esta clase. Él, la primera excusa que pone es acerca de su contexto, ¿sí? Cuando nosotros somos desafiados a llevar alguna cuestión adelante, surgen las excusas, ¿sí? Muchas veces también desde nuestra inseguridad, eso no, yo no puedo, ¿cómo voy a hacer yo? Mirá el lugar donde vengo, de la familia donde vengo, del lugar, del contexto, mirá lo poco que sé, cómo voy a hacerlo. Y más o menos es eso lo que planteaba Gedeón. Pero en el desarrollo de estos minutos vamos a hablar de tres cuestiones puntuales, ¿sí? Que tienen que ver con que Dios es quien te comisiona, Dios es quien te capacita y Dios es quien te da la victoria, ¿sí? En primer lugar, Dios es el que te comisiona, Dios es quien te da la misión, ¿sí? Cuando Dios le plantea esto a Gedeón, Dios mismo le da la misión, Dios mismo le pide a Gedeón y le dice a Gedeón lo que quiere que Gedeón lleve a cabo, ¿sí? La misión que tenía para él. Y cuando Dios te comisiona, Dios cambia la perspectiva, porque nosotros nos encontramos muchas veces siendo como Gedeón, diciendo, Dios, mira lo que está pasando, Dios, mira en esta crisis, en esta tremenda crisis que estamos viviendo, en la cuarentena, en el aislamiento, en la situación económica que esto se desencadena. Dios, mira, podés hacer algo, fíjate, vos podés hacer algo, ¿dónde estás, Dios? Y Dios se acerca y te dice, sí, pero vos lo vas a hacer en nombre mío. Es más o menos lo que le pasa a Gedeón. Gedeón plantea la cuestión y Dios le dice, bueno, pero sos vos el que vas a liberar al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros le planteamos cosas a Dios y no nos damos cuenta que los generadores del cambio en nuestra sociedad, que los generadores del cambio en el círculo de influencia en la que nosotros estamos, somos nosotros mismos. Si vos estás hoy en un lugar, en este tiempo, en este momento,
en esta situación, ese círculo de influencia que vos tenés, ese es el lugar donde Dios te puso para sembrar su palabra. Estas cuestiones que hablamos de cuando es Dios quien te comisiona y es Dios el que te dice, pero hacelo vos o vos. A Gedeón le dice, ve, textual le dice, ve tú a salvar a Israel. Y después le dice, contigo seguidamente le dice, ¿no te envío yo? Cuando Gedeón empieza a sacar sus excusas, pero yo soy, mira de la familia en la que vengo, mira del lugar donde salgo. Dios empieza a decirle, ¿te envío yo? Cuando Dios te comisiona, Dios va a querer que vos seas el generador del cambio. Y sobre todas las cosas, te va a acompañar, te va a respaldar y te va a hacer pensar en esta palabra. ¿Acaso no te envío yo? ¿Acaso yo no voy a ir con vos? ¿Acaso no te lo estoy diciendo yo? El segundo paso, segunda clave de esta clase, tiene que ver con que Dios capacita, ¿sí? Dios es el que atribuye las cualidades para llevar a cabo la tarea. Dios te comisiona y Dios te capacita para llevar a cabo esa tarea. Y me gusta cómo es Dios quien lo comisiona a él en este párrafo en la Biblia, en estos versículos en la Biblia, porque él le dice, con esta tu fuerza, le dice en una versión, cuando Gedeón dice, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? De la familia donde vengo, del lugar donde estoy, con lo poco que sé. Y dice, con esta tu fuerza, o sea, así con la fuerza con la que vos limpiás el trigo, con la que cosechás el trigo, con esa misma fuerza lo vas a hacer. De la misma manera Dios llamaba así a los apóstoles y le decía, bueno, hasta acá eran pescadores, ahora van a ser pescadores, pero de hombres, ¿sí? De hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios toma lo que vos tenés, ¿sí? Dios nunca te va a pedir algo que vos no tengas, ¿sí? Dios toma eso que tenés. Y vos decís, pero yo apenas me sé un versículo de la Biblia, hace poquito que soy nuevo, me sé un solo versículo. Eso que sabés, eso que tenés, ese versículo que sabés, seguramente va a ser de bendición para muchas personas más. En estos tiempos, Dios toma lo que vos tenés, ¿sí? No necesitas, no puedes poner de excusa, bueno, pero yo no estudié, bueno, pero yo no sé la Biblia, bueno, pero mira, la familia, yo no nací en un lugar cristiano, yo soy el primer cristiano de mi casa, nadie en mi casa es cristiano, nadie en mi casa conoce de Dios, mira, pero yo estoy sola, mira que yo soy una madre soltera, mira que yo no puedo, mira que yo, o sea, no, ¿sí? Dios toma lo que vos tenés. Todos tenemos algo, todos tenemos algo. Dios ha puesto en nosotros algo y todos tenemos algo. Entonces, Dios toma lo que vos tenés y lo potencia, ¿sí? Cuando Dios te llama, te comisiona, te capacita, toma lo que vos tenés y te potencia. En tercer lugar, Dios nos asegura el éxito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dios le dice, mira Gedeón, ¿sí? Vos tenés la fuerza, ¿sí? Vas a ir con esta tu fuerza, pero además yo voy a estar con vos. En todo lo que Dios te mande a emprender, siempre te va a asegurar el éxito estar tomada de la mano de Él. Lo único que te garantiza el éxito es atravesar todo el proceso tomado de la mano de Él. Hay gente a tu alrededor que necesita de Dios, hay gente a tu alrededor que está necesitando una palabra, hay gente alrededor tuyo que está necesitando un mensaje de texto, hay gente alrededor tuyo que está necesitando una videollamada, que está necesitando que compartas una prédica, un versículo, ¿sí? Hay gente alrededor tuyo que necesita eso que vos tenés. Y con Dios eso se potencia, ¿sí? Cuando Dios dice que el éxito está asegurado, Él le garantiza a Gedeón el éxito mientras haya dependencia, ¿sí? Mientras Gedeón esté tomado de la mano de Dios, él tenía éxito asegurado. Mientras vos estés tomado, tomada de la mano de Dios, cuando desarrolles lo que Dios te manda hacer, tenés éxito asegurado.
para cerrar algunas de las cuestiones, hablamos recién que la clase se trataba de las excusas y era mi contexto, ¿sí? Siempre va a haber circunstancias en nuestra vida. ¿El contexto qué quiere decir? Contexto es igual a circunstancias, ¿sí? Si buscas una definición de contexto vas a ver que tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. Pero el contexto nunca puede ser un pretexto cuando Dios te llama, ¿sí? Porque Dios te conoce de tal manera, Dios tiene esto de mirar de tal manera como solo Él puede mirar, ¿sí? Dios no mira como miran las demás personas, ¿sí? Todos nosotros miramos como, qué sé yo, como lo que se ve, la vidriera, ¿sí? El moldecito, pero Dios mira aún mucho más profundo. Y Dios tiene esta capacidad de ver tan profundo dentro tuyo que aquel anhelo bien profundo, aquel deseo bien profundo que quizás tuviste hace mucho, mucho tiempo, hace años atrás, eso que ardía en tu pecho, decir, yo sé que Dios me llamó para esto, yo sé que Dios me quiere para esto, ¿sí? Yo sé que Dios me quiere. Eso aún más profundo, Dios tiene la capacidad de mirarte, reconocerlo y recordarte que eso, ese don, ese anhelo profundo de servirle a Él lo puso en vos, ya está en tu ADN mucho antes de que todo el contexto sucediera. Entonces, el contexto nunca puede ser una excusa, ¿sí? Porque Dios ya lo había puesto antes en vos y sabía de todo este contexto y para Él tu contexto no es un límite, ¿sí? El único límite te lo pones vos. El contexto siempre va a ser una circunstancia, no una condición determinada. El contexto siempre va a ser una circunstancia, no una condición determinada. En Dios siempre va a ser una circunstancia, no va a ser algo determinante en tu vida, ¿sí? Y Dios siempre te va a llamar a entregarle eso que tenés para potenciarlo y transformar los ambientes que tenés alrededor. Bendecir a otros, bendecir a tu familia, bendecir a la gente en tu trabajo, ¿sí? Bendecir a esos amigos, ¿sí? Dios siempre va a utilizar eso que tenés para potenciarlo y para bendecir la vida de otros. Yo siempre digo y lo hablábamos la otra vez, que el crecimiento espiritual siempre se da, ¿sí?, inmerso en las circunstancias, inmerso en el contexto. Fíjate que Dios no le cambió el contexto a Gedeón. Dios no lo sacó de ahí y le dijo, bueno, Gedeón, vamos a hacer... No, Dios hizo que en medio de ese contexto, en medio de esa situación que él decía, Dios no lo cambió de familia, no le sacó el apellido, no lo cambió de apellido, no lo puso en otro lugar, al contrario, ¿sí? Dios lo dejó dentro de ese contexto y lo hizo crecer. El crecimiento espiritual, tu crecimiento espiritual, se va a dar dentro de la circunstancia en la que vos estés. Porque Dios te va a acompañar en este proceso, dentro de este contexto, para cambiar, ¿sí?, más luego tu circunstancia, tu contexto y la de la gente que está alrededor tuyo. A mí me gustó una frase que leí el otro día que dice que cuando uno cree que ha arruinado su vida, ¿sí? Uno cree que a lo largo de la vida ha tomado decisiones equivocadas y ha arruinado su vida. Y entonces utiliza esa excusa, no, Dios no me va a usar a mí porque mi vida no es digna de ser usada, no me puede usar, yo arruiné mi vida. Y Dios viene y nos recuerda, ¿sí?, que Él no excluye a nadie, que para Él nadie es excluyente, porque Él nos ama de tal manera, ¿sí?, que cuando entendió, ¿sí?, que no quería que nadie quede excluido, nos dio a su Hijo Jesús. Entonces, no puede ser una excusa tu contexto. Tu contexto es una excusa cuando vos pones tu mirada en tus limitaciones, en tus circunstancias. Tu contexto deja de ser una excusa cuando vos pones la mirada en Dios, en quien te llamó. Cuando vos pones la mirada en lo que Dios
dice de vos. Yo oro para que en estos minutos, en estos segundos, Dios pueda traer a tu mente esas palabras que Él habló acerca tuyo, esas promesas que Él habló acerca tuyo, esas palabras, esos versículos, esas palabras que Dios habló de bendición para vos, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy su hija amada, yo soy su hijo amado. Esas palabras que nos cuentan que con Él podemos todo. Dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Que Él nos ama sobrenaturalmente, que somos la niña de sus ojos. Entonces, es mi oración que vos saques tu mirada del contexto. El contexto ya no puede ser una excusa o un pretexto, y pongas tu mirada en lo que Dios dice de vos, en lo que Dios tiene para vos. Yo sé que en estos días, en estas semanas, han venido a tu mente quizás personas, situaciones, estos momentos de aislamiento y de encierro nos traen a la mente personas que quizás ya habíamos olvidado, pero Dios pone a tu mente personas con necesidad, situaciones en las que intervenir, y sos vos el que tenés que hacer algo, ¿sí? Con lo que vos tenés. Recordá la historia de los panes y los peces. El chico no dijo, bueno, pero solo esto nomás tengo. No habló de su contexto, ¿sí? Sino que entregó esos panes y los peces y Jesús lo multiplicó. Con lo que tenés, Dios puede hacer grandes cosas en vos. Con lo que tenés, ¿qué voces estás escuchando? ¿La de las excusas? Que te dicen que no sos capaz, que no sos digno, que no vas a poder, que vos no tenés la formación que se necesita, que vos no sos el indicado, que vos no sos la indicada, que en tu casa cómo van a ser un grupo de amigos si es chiquitita, si... Te aseguro que en las manos de Dios lo que tenés se potencia. Esa casa que vos decís que es chiquita puede ser el refugio de amor y contención de la persona más necesitada. Entonces te animo a que dejes a un lado las excusas, que escuche la voz de Dios, que escuche por sobre todas las cosas que Él dice de vos, y que en el nombre de Jesús te animes a bendecir la vida de otros. La promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros, que nosotros damos lo que tenemos, pero que Él va a estar con nosotros potenciando eso que tenemos. Así que en el nombre de Jesús te bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus sueños, tus anhelos, y oro para que esos dones que Dios te dio se puedan manifestar y puedan bendecir la vida de otros, sin excusas. Nos vemos.